Entonces, ya conociendo que yo estoy obligado a presentar declaración de renta porque superé cualquiera de los topes antes enunciados, como persona natural residente fiscal, vamos a empezar a hablar un poco de quiénes están obligados a presentar el reporte de conciliación fiscal. Como ustedes sabrán, por cuestiones de tiempo, pues no es pertinente ahondar dentro del tema del reporte de conciliación fiscal, pero solo quiero darles a conocer quiénes están obligados a diligenciarlo y presentarlo y quiénes están obligados simplemente a diligenciarlo, que es un tema interesante. Entonces, el reporte de conciliación fiscal, en principio, está instituido en el artículo 772, raya 1 del Estatuto Tributario y está reglamentado por el artículo 1.7.1, 1.7.2 y 1.7.3 del decreto 1625-2016. Para el año 2020, perdónenme, está regulado sí, digamos que el reporte y lo que tiene que contener este reporte lo van a encontrar contemplado dentro de la resolución 71 de 2019 y sus modificaciones. Tuvo una modificación ahorita en el 2021, es importante que la conozcan o que la revisen. Entonces, vamos a hablar un poco de los obligados a diligenciar y presentar. Primero, digamos que van a ser dos situaciones diferentes, el diligenciar y el presentar. Vamos a tener personas que están obligadas solamente a diligenciarlo y hay otras personas que van a estar obligadas a diligenciarlo y a presentarlo, ¿vale? Entonces, como ya les comentaba, el formato que ustedes tienen que presentar, si está como personas naturales residentes fiscales en Colombia, será el formato 2517. ¿Quiénes tienen la obligación de diligenciarlo? Entonces, van a tener la obligación de diligenciarlo todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta que estén obligados a llevar contabilidad o que de manera voluntaria hayan decidido llevar contabilidad. Entonces, si usted es comerciante, recuerde que muchas veces nos preguntan, perdón, una pregunta reiterada que le hacen a la administración tributaria es si yo tengo o no tengo que llevar contabilidad. Y resulta que la obligación de llevar contabilidad no la determina la administración, no la determina el Estatuto Tributario. La obligación de llevar contabilidad la determina el Código de Comercio. Si ustedes leen de los artículos 19 a 21 o 22 del Código de Comercio, me van a decir quiénes son comerciantes, cuáles son las actividades que se catalogan como comerciantes y cuáles son las obligaciones de los comerciantes. Y dentro de las obligaciones de los comerciantes están llevar contabilidad de acuerdo con la normativa que reglamenta la contabilidad en Colombia, ¿cierto? Entonces, no es en el Estatuto Tributario donde yo voy a buscar si estoy obligado o no a llevar contabilidad, es en el Código de Comercio y en la normativa contable. Entonces, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad o obligados como tal? Todos los que sean comerciantes. Toda persona natural que sea comerciante está obligada a llevar contabilidad según el artículo 21 del Código de Comercio. Me corregirán si me equivoco, no sé si es el 21 o el 22, pero creo que el 21 del Código de Comercio están obligados a llevar contabilidad. Ahora, voluntariamente usted puede decidir llevar contabilidad. Si usted decidió voluntariamente llevar contabilidad, entonces estará también obligado a diligenciar el formulario 2517, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿quiénes lo deben presentar a la administración? Presentar utilizando los medios virtuales y electrónicos de la administración. Solo deben presentar este formulario las personas obligadas a llevar contabilidad o que voluntariamente hayan decidido llevarlas, que el ingreso bruto fiscal para el año gravable que estamos declarando, 2020, haya superado las 45.000 VTs, es decir, unos 1.602.315.000 pesos. Entonces, si yo, persona natural, obligado a llevar contabilidad, tuve ingreso bruto fiscal superior a 45, igual o superior a 45.000 VTs, tengo que diligenciar el reporte de conciliación fiscal, formato 2517, y además de diligenciarlo, tendré que
presentarlo utilizando los medios y mecanismos virtuales establecidos por la administración. Esto se tiene que presentar con antelación a la presentación del formulario de renta, formulario 210, es decir, con antelación a la presentación de la declaración. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un obligado a llevar contabilidad o llevo contabilidad voluntariamente, pero mi ingreso bruto fiscal fue inferior a 45,000? Pues en ese caso, mi obligación es simplemente de diligenciarlo. No lo tengo que presentar por los medios virtuales. Tengo que diligenciarlo y conservarlo diligenciado dentro de mi contabilidad o dentro de mi documentación comprobatoria a petición, a disposición de la administración. ¿Y qué es esto a disposición de la administración? Que en cualquier momento en que la administración me visite, ¿cierto? Y me pida este formulario, pues yo tendré que suministrarle este formulario. Entonces, no lo tengo que cargar a través de los sistemas informáticos si mis ingresos brutos fiscales son inferiores a 45,000, pero sí tengo que diligenciarlo. ¿Vale? Sí tengo que diligenciarlo. Entonces, lo tengo diligenciado, lo tengo guardadito. El día que la DIAN me visite, me lo pida, se lo entrego. Si mis ingresos son inferiores a 45,000. Si mis ingresos son iguales o superiores a 45,000, no solamente tendré que diligenciarlo, sino que también tendré que presentarlo por los medios informáticos o electrónicos de la administración. Segundo tema a tener en cuenta, u otro tema a tener en cuenta en los obligados a diligenciar y a presentar el reporte de conciliación fiscal, es que las personas que hagan parte del el grupo contable sector privado 3, lo que se conoce como NIF simplificadas, muy seguramente lo han escuchado así, o los que hacen parte de las NIF grupo 3 o sector 3, como ustedes lo llamen, ¿cierto? Solo tienen la obligación de presentar la carátula, el estado de situación financiera y patrimonio y el estado de resultado y renta líquida. Entonces, solo van a tener que, de toda la información que contempla este formulario, este formato 2517, solo van a tener que presentar esos 3 ítems: carátula, estado de situación financiera y estado de resultado. Entonces, que la misma situación que acabo de explicar. Si yo soy grupo 3 de NIF y mis ingresos fueron superiores o iguales a 45, diligencio y presento ¿cuáles? Estos 3 que acabo de enunciar. Si yo soy grupo 3 de NIF, pero mis ingresos fueron inferiores a 45, diligencio y guardo a disposición de la administración carátula, estado financiero y estado de resultado. Claridad. Ojo, no les estoy diciendo que lo tienen que mandar a la DIAN, porque entonces muchos lo diligencian. Los que están por debajo de 45 lo diligencian y lo envían por correo electrónico o lo envían por correo certificado a la administración y uno allá recibe ese papel y yo, bueno, ¿qué hago con este papel? Si yo no lo he pedido, o sea, no lo necesito en este momento. No, téngalo en su contabilidad. Si algún día la administración lo requiere, pues entonces en ese momento usted lo entregará a la administración. Antes, no. Sumo cuidado con las personas que tienen que presentar este reporte. Ojo, hay que presentarlo, presentémoslo. ¿Por qué? Porque este reporte, me lo indica la resolución que lo regula, la resolución T71, va a tener una sanción, que es la sanción contemplada en el artículo 655 del Estatuto Tributario, si yo no lo presento en tiempo o no lo presento. Y esta sanción puede ser bastante onerosa, porque esta sanción es el 0.5% del mayor valor entre su patrimonio líquido o ingresos netos del año inmediatamente anterior declarado, con un máximo, un tope máximo que podría llegar a esta sanción de 20,000 VTs. Para el año 2020, el tope máximo de esta sanción podría llegar a ser unos 712 millones de pesos. Yo creo que una sanción de 712 millones de pesos descuadran a cualquiera, ¿cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado, revisemos si estamos obligados a diligenciar y presentar este formato. Entonces, si estamos obligados, pues hagámoslo en tiempo. Hagámoslo en tiempo. Por eso estamos dando estas charlas en junio. Y las declaraciones empiezan en agosto, entonces todavía tienen un mes enterito para verificar estos datos, verificar si están obligados a presentarlo y presentarlo en tiempo. Ojo, la norma dice quien no lo presente en tiempo. O sea, la norma me prevé 2 situaciones: el extemporáneo o el que no lo presentó. Y es extemporáneo el que lo presenta al día siguiente, ya es extemporáneo.
Miren que algo curioso de esta norma, a diferencia de la sanción por extemporaneidad que encuentran en el 641, que tiene una graduación mes a mes, aquí no hay ninguna graduación. El artículo 655 es claro y tajante. Usted lo presentó un día tarde, su sanción va a ser el 0.5% de su patrimonio líquido o ingresos netos año anterior. Yo no hago esto para asustarlos, no es la idea. La idea es que tengamos las precauciones necesarias, es más bien para evitarles inconvenientes. Ya solo para finalizar este slide, pues basta resaltar de qué es la definición de ingreso bruto tributario para que usted la tenga en cuenta al momento de determinar si supera o no supera estos 45.000 VTs. Y pues me dice esa misma resolución que para determinar el ingreso bruto tributario se incluyen todos los ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios que tenga la sociedad, y dentro de los extraordinarios se tendrá en cuenta los de ganancias ocasionales también. Entonces, es posible que yo sea un comerciante obligado a llevar contabilidad, como ya dije, mis ingresos durante el año hayan sido simplemente 600 millones de pesos, ingresos brutos, ¿cierto? Pero vendí un activo fijo y ese activo fijo lo vendí por 2.000 millones de pesos. Esos 2.000 millones de pesos entran dentro de ingresos extraordinarios. Esos 2.000 millones de pesos me hacen superar este tope. Los 600 que yo tuve de ingreso normal de mis actividades ordinarias de comercio, ¿cierto? Mi ingreso bruto, ojo, yo no estoy diciendo que se estén teniendo una utilidad, una ganancia de 602 millones de pesos, estoy diciendo que tuvieron ingresos brutos sin descontar absolutamente nada, 602. Ese activo que vendieron, que genera ganancia ocasional porque lo tenían en su posesión por más de 2 años, bla, 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 más adelante hablaremos de la ganancia ocasional, ¿cierto? Ese activo les da que a ustedes, para determinar su ingreso bruto fiscal, fue de 2.602 millones de pesos. Entonces, ustedes están obligados a diligenciarlo y presentar este formato para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya comentado este tema, vamos a entrar un poco a ver ahora sí el tema de las cédulas. El tema de la depuración cedular o de las cédulas lo vamos a encontrar reglamentado dentro del artículo 330 y siguientes del Estatuto Tributario y reglamentado en el artículo 8 y siguientes del decreto 1435 de 2020. Este es el decreto que va a aplicar para la declaración de renta a personas naturales para el año 2020, el que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, miremos el sistema cedular, se compone por 3 cédulas, una cédula general en la cual vamos a encontrar las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales. Una cédula pensional que vamos a encontrar pues todas las rentas atinentes a la pensión, ya vamos a ver cuáles son más adelante, y una cédula de dividendos que vamos a encontrar las rentas de dividendos y participaciones. Antes de adentrarnos en el sistema cedular, me parece importante y pertinente que hablemos un poco de la definición que trae por costo y gasto este decreto nuevo que les acabo de comentar, el decreto 1435, que pues obviamente modifica el DUR tributario y en su artículo 1.2.1.20.5 vamos a encontrar esta definición de costo y gasto. Entonces, básicamente, ¿qué me dice que es un costo? Me dice, los costos y gastos que se pueden detraer corresponden a toda erogación que incurra para la obtención de ingresos y que cumpla con todos los requisitos y limitaciones para su procedencia de conformidad con el Estatuto Tributario. Entonces, básicamente, ¿qué me está diciendo? Uno, ¿qué es un costo o gasto para mí? Una erogación que yo tuve que sufrir para obtener un ingreso. Y que además esa erogación que yo tuve que sufrir para obtener un ingreso cumple con unos requisitos del Estatuto Tributario que ya los vamos a ver a continuación, ¿cierto? Unos requisitos de causalidad, unos requisitos de necesidad y unos requisitos formales que también tengo yo que tener documentado, como será la factura, el documento equivalente para soportar ese costo o gasto. Entonces, para que los tengamos en cuenta. Aquí, ¿qué me interesa resaltar? Ese tema de erogación necesaria. Entonces, muchas de las preguntas dicen, bueno, yo tengo que pagar una estampilla para poder contratar con la alcaldía de Barranquilla. Eso es un costo. ¿Eso es una erogación necesaria para que usted tenga un ingreso? Sí. Entonces es un costo, ¿cierto? Entonces, yo me dedico a la venta y comercialización de carne en canal. Yo soy productor y comercializador de carne en canal. Si yo crío las vacas o los animales
o cualquier tipo de animal, lo sacrifico y después vendo la carne. Para sacrificar esos animales a mí me toca pagar un impuesto que es el impuesto de degüello, que es un impuesto del orden municipal. Eso es un costo, para mí eso es una erogación necesaria para el ingreso. Si usted no sacrifica, no vende carne. Si no vende carne, no tiene ingresos. Si no paga ese impuesto, pues no lo dejan sacrificar, ¿cierto? Obviamente usted lo hace legal, porque pues, hay mataderos clandestinos, pero eso no es de ustedes. Ustedes hacen todo legal. Entonces, obviamente, pues usted, para poder sacrificar los animales, para poder venderlos y obtener un ingreso, tiene que incurrir en un costo o en un gasto que será ese impuesto que usted está pagando. Entonces, sería un costo deducible, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues todos estos costos tendrán un nexo de causalidad. Si no hay un nexo de causalidad con un ingreso, pues no será un costo, ¿cierto? Entonces, yo tuve que pintar mi oficina. Ok, es un costo o es un gasto. Yo tuve que pintar mi casa. Ojo, ¿a usted su casa le produce ingresos? No. Si no le produce ingresos, entonces no es un costo. Entonces, tengamos en cuenta este tema. Segundo aspecto a tener en cuenta. Como ustedes saben, o para los que no saben les comento, más o menos para el año 2018, 2017, creo que fue 2018, no lo preciso ahorita, salió una sentencia de constitucionalidad sobre la posibilidad que tienen algunas personas que obtienen rentas de trabajo de tener costos y gastos. Porque dentro de las rentas de trabajo, como ya lo vamos a ver, vamos a encontrar honorarios y compensaciones de servicios, ¿cierto? Que no son prestados, no son recibidos obviamente bajo la ejecución de un contrato laboral. Entonces es posible que estos prestadores de servicios que reciben honorarios o que reciben compensación de servicios incurran en unos costos y gastos que no tienen propiamente los otros que están dentro de las rentas de trabajo. Entonces, el ejemplo muy sencillo, un abogado que tiene su oficina independiente, ¿cierto? Que de pronto contrató con una entidad estatal para llevar unos procesos administrativos ante los tribunales administrativos, ¿cierto? Entonces, él simplemente va a la oficina estatal, le entregan 50 procesos, él coge sus 50 procesos, se los lleva para su oficina, donde tiene una secretaria, donde paga arriendo, donde paga luz, donde paga teléfono, donde paga papelería y todo lo demás, y desde ahí presta su servicio. Obviamente se tiene unos... Entonces, ¿qué le están pagando? Honorarios. ¿Esos honorarios están dentro de renta de trabajo? Sí, posiblemente en principio están dentro de renta de trabajo. ¿Él tiene derecho a costos? Sí, claro que tiene derecho a costos, ¿cierto? Pero esta normativa y este artículo que les he mencionado, el 1.2.1.20.5, tiene unas salvedades. Esos trabajadores que van a tener rentas de trabajo por conceptos de honorario o compensaciones de servicio, sí tienen derecho a detraerse los costos, pero tienen que elegir. Así me lo dice la norma. Tendrán que elegir si se detraen los costos o si en su defecto se llevan el beneficio, la renta exenta consagrada en el artículo 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Esa que me habla de que es renta exenta el 25% del ingreso laboral que tienen las personas asalariadas o los empleados. Vamos a leerlo textualmente. Es la que me dice que el 25% del valor total de los pagos laborales, limitado mensualmente a 240 VT, ¿cierto? Es una renta exenta. Entonces, si usted es contratista del Estado o contratista de cualquier persona que trabaje por prestaciones de servicio, honorarios o compensación de servicio, usted tendrá que entrar a decidir si o me deduzco costos o gastos o me llevo el beneficio de rentas exentas. Si ustedes ven, aquí está optativo, lo que sea mejor para ustedes, lo que sea más conveniente para ustedes, pero no pueden llevar los dos. Entonces yo no puedo decir que tengo costos o gastos por mi actividad grabada por 10 millones de pesos y además o concomitantemente me voy a llevar la renta exenta consagrada en este numeral 10 del artículo 106 que ya acabamos de leer, ¿vale? Entonces eso es lo que me dice la normativa, yo tendré que elegir. Entonces, continuando con el tema de costos, ya para finiquitarlo un poco, tengamos en cuenta que los ingresos de rentas de trabajo, con las salvedades ya mencionadas, honorarios y compensaciones de servicio, la cédula de pensión, la cédula de dividendos y participaciones, no le proceden costos y gastos algunos. De conformidad con lo que me señala el artículo 336, 337 y 343. Entonces, ¿yo puedo tener costos o gastos en la cédula de pensión? No. ¿Yo puedo tener costos o gastos en la cédula de participaciones? No. Ustedes me dirán, pero sí los hay. Sí tengo costos en dividendos y participaciones. Ok, yo los entiendo. Pero pues la norma
el legislador estableció, esto no es un capricho de la administración, esto es una disposición de la ley, donde estableció que para estas cédulas y para estas rentas de trabajo, con la excepción ya contemplada, honorarios y compensaciones, no es procedente tener costos y gastos. Entonces no podré tener yo costos y gastos. Entonces ustedes me dirán, pero bueno, los asalariados o los empleados, los que tienen un contrato laboral, sí tienen costos y gastos, tienen que comprar almuerzo, tienen que transportarse, ¿cierto? Ahorita con todo el tema de la pandemia, pues tenemos que pagar nuestro servicio de internet que lo utilizamos para prestar nuestro trabajo, para realizar nuestras actividades laborales. Sí, es cierto, pero para eso el legislador determinó que el 25% de sus ingresos pues no son gravados, tienen una renta exenta. Entonces, digamos, la idea es que con ese beneficio compensan en un poco o en mayor medida los costos y gastos que puede tener un asalariado o una persona que recibe ingresos por concepto de renta de trabajo. ¿Vale? Entonces, esos detalles sobre costos ya más adelante ahondaremos un poco más en el tema de costos, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Entonces, rentas de trabajo. Entonces, ya dentro de la cédula general, como yo les comentaba, vamos a tener rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, vamos a empezar a depurarlas cada una de ellas. Me dice la normativa, artículo 335 del Estatuto Tributario, que las rentas de trabajo son las contempladas en el artículo 103, entonces me hace la remisión normativa, me voy al 103 y el 103 me dice que se consideran rentas exclusivas, así lo dice el 103, rentas de trabajo, las de salarios, comisiones, honorarios, viáticos, gastos de representación, prestaciones sociales, emolumentos eclesiásticos, compensaciones de servicio y los que reciben pagos por concepto de servicios. Entonces, si yo recibo alguno de estos, estoy teniendo una renta de trabajo. ¿Vale? Estoy teniendo una renta de trabajo. Me hace una aclaración que me parece sumamente importante que la tengamos en cuenta. Me dice lo siguiente, el decreto reglamentario me dice lo siguiente. Me dice, los valores percibidos por las personas naturales en desarrollo de funciones públicas por delegación del Estado, como ustedes saben, teoría del Estado, un poquito aquí muy rápido, los particulares pueden desarrollar funciones que son propias del Estado. El ejemplo más frecuente, los notarios. Los notarios dan fe pública, que es una función propia del Estado delegada a una persona, a un particular, ¿cierto? Entonces, lo que me dice esta norma es que esos particulares, entiéndase personas naturales, que desarrollan una función pública por delegación del Estado, eso que reciben como pago, como remuneración, que se le llama tarifa, arancel, derechos notariales, tasas, precios públicos, no son considerados rentas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que eso no lo vamos a llevar dentro de esta renta de trabajo. ¿Lo vamos a llevar dónde? Lo vamos a llevar a las otras rentas que vamos a ver. Puede ser una renta capital, puede ser una renta no laboral. Ahorita miraremos, ¿cierto? Entonces, si usted es notario, o ustedes le están elaborando la declaración de renta a un notario, ¿los ingresos que el notario recibe por notaría los van a llevar a renta de trabajo? No. Si el notario presta su servicio de docencia, entonces lo que gana por docencia sí irá a rentas de trabajo. Lo que gana producto de las tasas o derechos notariales no va a renta de trabajo, va a rentas no laborales. ¿Bien? Va a rentas no laborales. Entonces, vamos a ver cómo se depura un poco el tema de las rentas no laborales. Quitar esto aquí donde menos nos estorbe. Entonces, digamos que lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es el total de ingresos de las rentas de trabajo, ¿cierto? Que el total de ingresos de las rentas de trabajo lo va a determinar lo que acabamos de ver, lo que yo recibí por salario, lo que recibí por honorario, lo que recibí por ser prestaciones, emolumentos eclesiásticos, todas las que acabamos de ver a continuación. Entonces, tenemos que este contribuyente tuvo renta de trabajo por valor de 350 millones de pesos. ¿Qué vamos a depurar? Lo primero que se depura son los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, es decir, ingresos que el legislador ha establecido que no se encuentran gravados con el impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son los más comunes que tiene una persona? Pues los aportes voluntarios a pensión, los aportes obligatorios al sistema de pensión, los aportes obligatorios al sistema general de salud y las cotizaciones voluntarias que haga al RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que están limitadas a 2.500 VTs.
Entonces, este contribuyente durante su año 2020 aportó a pensión 13.167.000 pesos. A salud aportó 10.533.000 pesos. No tuvo aportes voluntarios a fondos de pensión y tiene un total de ingresos no constitutivos de renta de 23.701.000 pesos. Costos y gastos no tiene, digamos que no es de estas personas que reciben honorarios y que pueden tener costos y gastos porque esos honorarios, porque pues prestan sus servicios con, digámoslo así, con sus propios recursos o con recursos propios, entonces no tiene costos y gastos. Entonces pues lo que vamos a hacer es simplemente restarle al total de mis ingresos, pues mis ingresos no constitutivos de renta o de ganancia ocasional. En este caso pues me queda una renta líquida gravable de 362.299.000 pesos. Rentas exentas que puede tener una persona, las vamos a encontrar en el artículo 206. Esto para rentas de trabajo. Hay otras rentas exentas, pero la mayoría de rentas exentas por concepto de trabajo, de rentas de trabajo, las vamos a encontrar en el 206. También podemos encontrar algunas en el artículo 126 raya 1 y 126 raya 4 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a tener, por ejemplo, indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, o indemnización por maternidad o por gastos de entierro del empleador. Digamos que para este caso, cero, no tiene este contribuyente. Auxilio de cesantía, que va a ser una renta exenta, en este caso 12 millones de pesos. Ojo con el auxilio de cesantía. Entonces, vamos al artículo 206 del Estatuto Tributario para hacer algunos puntos que me parecen pertinentes aclarar en el auxilio de cesantía. La gente tiene la creencia errónea de que el auxilio de cesantía es renta exenta en su totalidad. Porque sí, y ya. O sea, me pagaron 12 de cesantía, todas las cesantías son exentas así, a rajatabla. Y no están así. Si leemos detalladamente el numeral cuarto del artículo 206, me va a señalar que las cesantías van a ser renta exenta en un porcentaje el cual dependerá de ciertos requisitos o factores, y ahí se los estoy mencionando. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta para determinar si mi cesantía, lo que me pagaron por cesantía, es renta exenta en su totalidad, en el 100%, es el promedio de mi salario los últimos 6 meses al retiro. Y aquí hay un tema interesante, que digamos que ya no debemos hablar de retiro, sino de realización, a la realización. ¿Vale? ¿Y qué es esto de realización? Vámonos, antes de seguir con la lectura del artículo cuarto, del numeral cuarto del artículo 106, vámonos al artículo 26 del Estatuto Tributario. Perdónenme, 27 del Estatuto Tributario. Y este artículo 27 del Estatuto Tributario nos habla de realización de ingresos para los no obligados. Y pues me dice algo que ustedes muy seguramente ya conocen, y es que los ingresos para los no obligados se realizan ¿cuándo? Cuando reciben el dinero o reciben el pago, ¿cierto? Aquí no hay devengo, no hay abono en cuenta, aquí es cuando hay pago, hay ingreso, lo que se conoce como contabilidad de caja, por así decirlo, ¿cierto? Pero este artículo contempla unas excepciones que es pertinente que ustedes las conozcan. Primera sección que me habla, numeral 1, dividendos y participaciones. ¿Cuándo se entienden decretados los dividendos? ¿Cuándo se entienden recibidos o realizados? Que sería el término correcto, los dividendos y participaciones. No cuando me los paguen, cuando me los abonen en calidad de exigible. Más adelante lo vamos a ver. 2. Los ingresos provenientes de enajenación de inmueble. Esta pregunta es sumamente interesante. Esta parte es sumamente interesante que lo conozcan. Algunas personas no lo conocen. Yo vendí una casa. ¿Cuándo se entiende realizado ese ingreso? ¿Cuando me la pagan? No. El ingreso se entiende realizado según la sección contemplada en el numeral 2 del artículo 27, cuando a la fecha de la escritura pública correspondiente. Entonces, puede que en el año 2020 yo haya vendido una casa. Me estoy saliendo un poco el tema, pero solo para explicarle esta parte que me parece interesante que conozcan. Entonces, yo vendí mi casa en el año 2020. En el año 2020 me la compró una constructora y la constructora me dijo, tome sus 300 millones de pesos.
pero las escrituras públicas se hicieron el 2 de enero de 2021. Entonces, ¿cuándo obtuve ese ingreso? ¿En el año 2020 o en el año 2021? En el año 2021. Entonces, ese ingreso no lo voy a reportar en mi declaración de renta 2020. Tendré que esperar a mi declaración de renta 2021 y ahí en 2021 es que lo voy a reportar. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una causación del ingreso y la causación del ingreso, por así decirlo, entre comillas, será cuando se haya a la fecha de escritura pública, no a la fecha en que haya recibido el dinero, no a la fecha en que haya entregado la vivienda. ¿Cierto? Caso contrario, puede que se hayan firmado las escrituras públicas de la venta de mi vivienda en el 2020, ¿cierto? Y que en las escrituras públicas quede que me van a pagar 300 millones de pesos, pero que estos 300 millones de pesos serán pagaderos dentro de 6 meses y dentro de los 6 meses se llega a 2021. ¿Cuándo recibí el ingreso? ¿Cuándo realicé el ingreso para este caso? En el 2020. Entonces sí lo tendré que declarar en el 2020 a pesar de que yo no he recibido un peso, porque esa plata me la van a pagar en el 2021 o en su defecto me la pagaron en 2021. Entonces, es importante para que tengan en cuenta esto. Y esto también va a ser relevante para el tema de la retención en la fuente, si hay lugar a que me la practiquen, entonces, ¿cuándo la voy a llevar? ¿Ya? Entonces, pues, la llevaré de acuerdo también a esta normativa que señala. Y por último, el inciso tercero de este artículo 27, el numeral tercero de este artículo 27, me señala que los ingresos por concepto de auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías se entenderán realizados. Se entenderán realizados al momento del pago del empleador directo al trabajador. Entonces, primera situación, cuando mi empleador me los paga a mí directamente. Tome sus 12 millones de pesos. Ahí se entendió ingreso. O al momento de la consignación en el fondo de cesantía. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. Al momento en que mi empleador consigne mis cesantías del año gravable 2020 al Fondo Nacional del Ahorro, entonces a ese momento se entiende realizado el ingreso. ¿Cuándo se consignan las cesantías? Entonces dice la normativa laboral que los empleados tienen la obligación de consignar las cesantías a más tardar el 14 o el 15 de febrero, me corrigen si me equivoco, pero 15, no mentiras, 14. Siempre he tenido la duda. O 15 o 14, uno de esos 2 días son. Entonces, al momento en que él las consignó, se entiende realizado el ingreso para mí. Y aquí viene un tema curioso. En 2020, el 15 de febrero, ¿qué cesantías me consignaron? No me han podido consignar las del 2020, porque las del 2020 ni siquiera se han causado, porque no ha pasado el año laboral. Yo no he trabajado un año, por ende todavía no existe la obligación de mi empleador de pagarme cesantías. Entonces, a 2020, las cesantías que consignaron y que se entienden realizadas, según este numeral 3 que acabo de decir, son las cesantías de 2019. Entonces, ¿qué cesantías voy a llevar aquí? Pues las que me pagaron en 2019. Bueno, no, las que me realizaron en 2019, que fueron consignadas o pagadas el 15 de febrero de 2020. ¿Cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, aquí ya no hablamos de retiro. Entonces, si estamos hablando de una persona que no retiró cesantías, sino que las realizó porque se las consignaron al fondo, el promedio de estos 6 meses, ¿de cuándo lo voy a contar? Pues desde el día en que me consignaron al fondo, ¿cierto? Entonces me consignaron al fondo en febrero, entonces los 6 meses promedio, para sacar el promedio que tengo que tener en cuenta es enero 2020 hacia atrás. Enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, los 6 meses hacia atrás. ¿Listo? Entonces, ahora sí, volvemos nuevamente al numeral cuarto del artículo 206. Entonces, ¿qué dice ese numeral cuarto? Dice, el auxilio de cesantías y los intereses de cesantías, siempre y cuando sean recibidos por el trabajador cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral no exceda de 3.050 VT, la parte no grabada se determinará así. Entonces, si son 3.050 VT, si no excede de 3.050 VT, ahí sí llevaré el 100%. Si ese promedio no excede 3.050 VT. ¿Cuántos son 3.050 VT para el año 2020? 12.462.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Voy a mis desprendibles de nómina de los últimos 6 meses, de febrero para atrás, cojo lo que sea salario, ojo porque la norma habla de salario, entonces tendré que examinar qué de lo que me pagaron es salario y qué no constituye salario.
Puede que me hayan dado una bonificación que no es periódica, que no es habitual, que no es común. Eso no es salario. Entonces eso no lo tengo que tener en cuenta. Constituye salario toda contraprestación que se le paga al empleador de forma habitual y periódica. ¿Cierto? La prima de fin de año es salario. No, eso no es salario, es una prestación social que sí es un ingreso de la renta de trabajo. Sí es un ingreso laboral, pero no es salario, para que lo tengan en cuenta. Entonces de pronto eso lo tengo que descontar. Entonces sumo esos 6 meses, los divido entre 6 y me da el promedio. Si el promedio está por debajo de las 3.500, ok, todo lo que recibí en cesantía, todos estos 12 millones de pesos se van como renta exenta en principio. Entre comillas, se van como renta exenta. Si el promedio de mi salario lo superó, entonces digamos que ese promedio me dio 15 millones de pesos. Entonces voy a una tablita que voy a encontrar ahí dentro de ese artículo, ese numeral cuarto del artículo 206 y miro los rangos. Entonces me dice, si ese promedio está entre 350 y 410, es decir, si está por encima de 12.462, pero por debajo de 14.599, entonces exento será el 90%. No, mi promedio me dio 15. Entonces, sigamos. Si ese promedio está entre 410 y 470, es decir, entre 14.599 y 16.735 millones de pesos, entonces la exención será del 80%. Ah, yo estoy en eso. Entonces ya aquí no podré llevar 12, sino que llevaré el 80% de los 12 millones de pesos. A modo de ejemplo, acá no lo vamos a tener. Acá digamos que el contribuyente pues su promedio de salario estuvo por debajo de las 350, entonces pues llevará los 12 millones de pesos como renta exenta en su totalidad. Para que tengamos en cuenta este tema de las cesantías, porque es un error común de que las personas no hacen esta revisión de los promedios de sus salarios durante los últimos 6 meses y colocan todo el valor de las cesantías que tienen reportadas dentro de su formulario o dentro de su formato de ingresos y retenciones, ¿vale? Otro detalle importante que tienen que tener en cuenta en el tema de las cesantías es al momento del retiro de cesantías, qué tratamiento se le va a dar al retiro de las cesantías de años anteriores a 2017, es decir, de 2016 en adelante. Si ustedes bien saben, o para los que no los conocen se los comento, todas las rentas exentas y deducciones contempladas dentro de la cédula general va a tener una limitante y esta limitante va a ser de máximo el 40% de la renta líquida, un procedimiento que ya vamos a ver cómo calculamos esta limitante, o 5.040 VTs, pero hay ciertos factores o ciertas rentas exentas que no tienen esta limitante o que no contemplan esta limitante. En principio, el auxilio de cesantía sí está limitado, es decir, sí tiene esta limitante, pero si se tratan de cesantías que se encontraban dentro de su fondo de cesantía años anteriores a 2017, es decir, de 2016 hacia atrás, esa limitante no va a aplicar para esos valores, no para los valores nuevos. Ya para concluir un poco el tema de las cesantías, porque es un tema que tuvo bastante cambio con las reformas tributarias actuales y anteriores, es importante tener en cuenta lo siguiente. La costumbre que teníamos años anteriores a 2017 era que la cesantía no la considerábamos un ingreso porque no teníamos esta norma de realización, ¿cierto? Entonces, al no considerarla un ingreso, lo que ocurría era lo siguiente. Yo tenía un ahorro en mi fondo de cesantía que año a año iba incrementando, entonces podía tener a la fecha de hoy unos 100 millones de pesos. Pero esos 100 millones de pesos nunca los llevo a mi patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no eran ingreso todavía. Recordemos que mi patrimonio, es decir, va a ir aumentando dependiendo de todo ingreso susceptible de incrementarlo. Entonces, como ese ingreso no estaba a mi disposición porque está en el fondo y para utilizarlo tienen que ocurrir ciertas circunstancias que todavía están vigentes, educación, compra de vivienda, mejora de vivienda, ¿cierto? Si no, pues no podré retirarlo, salvo algunas condiciones puntuales que se hicieron en épocas de pandemia, que pues no las vamos a tratar acá. Pero entonces, ¿qué ocurría? Pues ese ingreso no lo llevaba a mi patrimonio.
Entrada en vigencia las modificaciones ocurridas en el 2017, es importante que tengamos en cuenta que así como se cambió la norma de la realización, entonces se entiende que a pesar de que estos 12 millones de pesos yo no los tenga, sino que están depositados en mi fondo, una vez realizados en mi declaración de renta, estos 12 millones de pesos tienen que ser llevados ¿a dónde? Pues a mi patrimonio bruto. ¿Por qué? Porque se entiende que ya los tengo dentro de mi haber. Entonces, la idea es que cada año, desde el 2017, ojo, no vamos a llevar al patrimonio lo que tenemos abonado en cesantía de años 2017 hacia atrás, es decir, de 2016 hacia atrás. Eso no. Lo que debemos haber o lo que debimos estar haciendo en años recientes, 2017 adelante, es cada año que yo causaba mi cesantía, esos 12 millones de pesos, esos 10 millones de pesos, los incrementaba en mi patrimonio. Los incrementaba en mi patrimonio. Entonces, lo mismo vamos a hacer este año. Si yo causé 12 millones de pesos de cesantía, si yo realicé 12 millones de pesos de cesantía y esos 12 millones de pesos no los utilicé durante el transcurso de 2020, ¿qué voy a hacer? Mi patrimonio va a crecer en 12 millones de pesos y así será año a año, ¿vale? Entonces, cuando ustedes retiren esos valores del fondo de cesantía, porque de pronto van a comprar vivienda, van a pagar educación, entonces los valores que retiren, supongamos que ustedes tenían 100 de 2016 hacia atrás, y en lo que va corrido esto, 2017 hasta la fecha, tienen 50 milloncitos de pesos guardados. Entonces, retiran 150. ¿Qué va a ingresar como ingreso para ustedes? Los 100 que retiraron, ¿cierto? Porque esos 100 nunca los habían llevado a su patrimonio. Y las cesantías causadas por ese periodo gravable. Entonces, aquí llevarán los 100 sin limitante, como ya les comentaba, a esos 100, los causados por ese año sí llevarán limitante. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y los 50 a dónde los llevo? No, no los lleva a ningún lado. ¿Y por qué no los lleva a ningún lado? Porque si usted cumplió con la norma desde 2017 hasta la fecha, ya esos 50 usted de a pedacitos, de a partes, cada vez que lo realizó, lo fue declarando y fue incrementando su patrimonio. Entonces usted lo único que hizo fue que esos 50 que ya deberían aparecer reflejados en su patrimonio, entonces simplemente pues los trajo a dinero en efectivo, es decir, cambió un activo por otro. Tenía, para los que son contadores, bancos, ¿cierto? Y pasó a efectivo. Me perdonarán si no es el tema correcto, porque yo no soy contador, pero más o menos para explicarlo de forma muy coloquial, ¿cierto? Pero entonces esos 50 ya estaban dentro de mi activo, por ende no los tengo que llevar como ingreso porque ya lo fui declarando cada vez que iba realizando mis cesantías, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta este detalle, que de pronto a algunas personas se les está olvidando, incrementar su patrimonio cada vez que realicen las cesantías, a pesar de que no las tengan dentro de su bolsillo, sino que estén todavía en su fondo de cesantías, ¿vale? Entonces, continuando con las rentas exentas, vamos a tener gastos de representación de los rectores y profesores de universidades oficiales hasta el 50% de su salario. Ojo, claridad, no son todos los rectores y profesores, son solo los que sean de universidades oficiales. Entonces, yo soy docente de un colegio oficial, ¿tengo este beneficio? No. ¿Por qué? Porque la norma señala que es universidad. Y ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Posiblemente no la sé, posiblemente no la haya. Los dos son servidores públicos, los dos son funcionarios públicos, las dos instituciones son oficiales. Pero recordemos algo sumamente importante. En derecho tributario, y así lo ha señalado la Corte Constitucional, y así lo ha señalado el Consejo de Estado en muchos pronunciamientos, no existe la analogía y los beneficios, es decir, las rentas exentas y las deducciones, tienen que ser interpretadas con una interpretación de la norma restrictiva. Entonces, si la norma me habla de que el beneficio de renta exenta es única y exclusivamente para profesores y rectores de universidades oficiales, entonces única y exclusivamente ellos los pueden tener. No puede entrar la DIAN ni siquiera a modo de concepto bajo esa potestad doctrinante que tiene de decir que se amplía un beneficio porque está prohibido por la norma. Los beneficios en este entendido, las exenciones, no pueden ser ampliadas, tienen que ser entendidas en una interpretación restrictiva de la norma. Entonces, solo profesores y rectores de universidades oficiales. Si es privada, no. Si es un instituto de educación media o preescolar, tampoco. Entonces, en el 50%. ¿Cuál es el beneficio que va a tener este tema? Es que esta renta no tiene la limitante que hemos hablado del 40% máximo 5.040 VTs. En este caso, el contribuyente no tiene ese beneficio.
Un beneficio que resucitó, por así decirlo, bueno, que revivió, y es las rentas exentas para magistrados, sus fiscales y procuradores y los jueces. Esto fue derogado por la ley 1943, es decir, para la declaración presentada en 2019, esto no existía, no tenía aplicación. Para la declaración que pueden presentar en el 2020, va a tener nuevamente vigencia y lo van a poder llevar. Entonces, los gastos de representación recibidos por magistrados, fiscales y procuradores delegados ante los tribunales van a ser exentos en un 50%, y si estamos hablando de jueces van a ser exentos en un 25% y no van a tener limitantes. Para el ejemplo que tenemos aquí, me brinqué una, qué pena, que a veces se ve como muy pegado, ¿cierto? También van a ser rentas exentas el seguro por muerte, la compensación por muerte, las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional y los excesos de salario básico, sin limitante. Ejemplo, ustedes hablan que un intendente, un subintendente de la policía, pues tiene un salario básico, digamos que su salario básico son $1 millón de pesos, por poner una cifra X, ¿cierto? Es decir, durante el año su salario básico serían 12 millones de pesos. Lo que me señala esta norma es que todas esas adendas o beneficios que tienen, además de su salario básico, serán exentos del impuesto sobre la renta sin limitante. Entonces es posible que su salario básico sea $1 millón de pesos, pero además de eso tenga una prima de vivienda, una prima por hijos, una prima por, no sé, por antigüedad, las primas o demás adendas que tenga el salario de un oficial de la policía o de un oficial del ejército. Bueno, de toda la rama de fuerzas militares y de policía. Esos excesos van a ser renta exenta, sin ninguna limitante. Y la que les comentaba de gastos de representación de magistrados. Acá en este caso no tenemos rentas exentas por militar, pero sí tenemos rentas exentas por magistrado. Entonces entendamos que en este ejercicio la persona que está aquí, que le estamos haciendo la declaración, es un magistrado y por eso tiene derecho a llevarse 150 millones de pesos como rentas exentas de su salario, ¿vale? Entonces desconta 150 millones de pesos sin limitante. Vamos a tener otras rentas exentas como los aportes voluntarios a pensión y a cuentas AFC, que los encontramos consignados o consagrados entre los artículos 126-1 y 126-4. Esta renta exenta tiene una limitante a tener en cuenta, además de la del 40% que ya hemos hablado. ¿Cuál es la limitante? Este beneficio va a ser máximo el 30% o en su defecto 3.800 VTs, que para el 2020 van a ser 135 millones de pesos. ¿Cómo calculo esto? Voy a tener en cuenta cuánto fue el aporte voluntario, más cuánto es el aporte voluntario a cuentas de FC, más cuánto es el aporte obligatorio a pensión. La sumatoria de estos tres valores, es decir, los 13.167.000 más lo que aportó a pensión voluntaria, más lo que aportó a cuenta de FC, no pueden superar el 30% del ingreso o en su defecto las 3.800 VT. Entonces, digámoslo así, si yo aporté a pensiones y a cuenta de FC, no sé, 100 millones de pesos, entonces, ¿cuánto podré llevar aquí? Pues lo que no supera el 30%, teniendo en cuenta que ya acá me desconté 30 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto es el 30% de 350 millones de pesos? Yo soy un poquito malo con las matemáticas, hagámoslo aquí rápidamente. Son 105 millones de pesos. Entonces, este contribuyente que aportó 100 millones de pesos posiblemente puede llevar casi que todo, ¿cierto? Solamente que en esta casilla, pues llevará esos 100 millones de pesos descontándole lo que supere 105 millones de pesos, estos 13 millones que tenemos acá. Para el caso de ejemplo, no tiene ninguno. 25% de pagos laborales limitados mensualmente a 240 VTs, esos son unos 8.546.000 pesos, ¿cierto? Aquí tenemos un valor de 25, pero este valor no lo podemos obtener todavía. Obviamente, pues ya yo hice todo el ejercicio, pero quiero hacer una salvedad, porque es un error común. ¿Cómo se calcula este valor? Este valor lo vamos a calcular una vez se hayan depurado de mi renta líquida, es decir, de este valor que está acá, todas las rentas exentas y deducciones a las cuales yo tengo derecho.
Entonces, una vez restadas todas las rentas exentas y deducciones a las cuales yo tengo derecho, a ese valor que me da es al que le voy a aplicar el 25% y es lo que me va a dar este valor de 25.328.000 pesos. Entonces, como les dije, en este caso, el contribuyente sí lo puede llevar. ¿Por qué? Porque no declaró costos y gastos. Recuerden que va a tener esa limitante. Yo elijo si recibo honorarios, yo elijo si me descuento costos o gastos o si en su defecto me descuento el 25% de pagos laborales limitados obviamente a 240 VTs mensuales, para que lo tengamos en cuenta. Intereses sobre préstamos para la adquisición de vivienda. Entonces vamos a tener un artículo 119 del Estatuto Tributario que me señala que los intereses pagados en la adquisición de préstamos de vivienda va a ser una deducción que puede llevar el contribuyente, y esta deducción no puede superar 1.200 VTs. Ojo, son los intereses que yo pago, no el abono a capital, ¿cierto? Entonces ustedes saben que yo estoy pagando mi crédito de vivienda o mi leasing habitacional, que también es válido aquí para el descuento. Entonces yo de ese leasing habitacional o de ese crédito de vivienda pago una parte a capital, otra parte a intereses. Lo que podré llevar aquí es el descuento a intereses. Aquí hay un tema interesante que yo siempre menciono. Normalmente la gente habla de crédito hipotecario, pero la norma así no lo dice. La norma lo único que me dice es que si ese crédito para la adquisición de vivienda que me entregaron no me lo otorgó una entidad financiera o una entidad vigilada por el Estado, vigilada por cualquiera de las super que tenemos, super solidaria, super servicio, super salud, super financiera, mejor dicho, la Liga de la Justicia, en una cantidad de super, ¿cierto? Entonces, si no está vigilada por cualquiera de estas super, entonces, para que yo pueda tener derecho a este beneficio, ese préstamo o ese crédito debe estar respaldado por un contrato de hipoteca. Supongamos que la plata para comprar mi apartamento me la prestó un amigo. Ok, vamos a una notaría, celebremos un contrato de hipoteca, ¿cierto? Donde tú eres el acreedor, yo soy el deudor y listo. Con eso voy a poder deducirme este dinero. Pero si la plata que yo utilicé para comprar mi apartamento no está en un crédito de hipotecario, sino que la hice porque junté el cupo de la tarjeta de crédito, más un crédito rotativo, más un crédito de libre inversión, y todo eso lo cogí y con todo eso pagué mi vivienda y estoy pagando esos créditos y esos intereses también los podré deducir. Obviamente viene un tema probatorio. Demuéstrele usted a la administración ante una posible auditoría que utilizó todo ese tipo de créditos para pagar su vivienda. Entonces, si usted lo demuestra y tiene las pruebas, maravilloso, usted puede descontarse los intereses. En este tema puede ocurrir ciertas situaciones. El crédito hipotecario o los créditos tomados para pagar estos intereses o para pagar para adquirir su vivienda, ¿cierto? Puede ser tomado por usted o por 2 personas o por 3 personas. Entonces, el beneficio que se consagra en esta norma puede ser utilizado a prorrata del número de obtenientes del crédito. Si somos 2 personas que pagaron 40 millones, yo puedo llevar 20 y mi pareja o la otra persona puede llevar 20. O el tope, el valor que nosotros decidamos. Si de pronto es más rentable para mi pareja porque tiene mayores ingresos que yo, llevárselo todo, entonces yo puedo decir, yo no llevo nada y ella lleva 40. O ella lleva 30 y yo me llevo 10. Con esto ustedes podrían jugar al momento de ganarse ese beneficio. ¿Vale? Entonces, tenemos uno nuevo que trae la ley 2010 y es la posibilidad de tomar como una deducción los intereses pagados sobre préstamos para educación obtenidos con el ICETEX. Esa deducción va a ser un máximo de 100 VTs, que para el año 2020 son 3.561.000 pesos. Entonces, eso va a ser el máximo que nos vamos a poder deducir. En este caso, el contribuyente se está deduciendo 2 millones de pesos. Algunas observancias sobre este nuevo requisito. Si bien a la fecha pues no tenemos, digámoslo así, conceptos sobre el mismo que hablen puntualmente sobre él, de la revisión que yo he hecho de la normativa, digamos que me han hecho, por ejemplo, la pregunta de si yo como padre de un menor que contrajo un crédito con el ICETEX y yo lo estoy pagando, podría tener este beneficio. Yo creo que la norma es clara. La norma me habla del adquiriente contribuyente.
Dice, también estará sujeto a la deducción de que trata este artículo los intereses que se paguen sobre préstamos educativos del Instituto Colombiano de Créditos Educativos y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, dirigido para la educación superior del contribuyente. Entonces, si ustedes ven, aquí me habla de quién, de el que está declarando. Entonces, yo diría, bueno, si usted me está hablando de que usted le paga el crédito educativo que tiene su hijo, para eso tiene un beneficio que es el dependiente económico, entonces estaría subsumido ya dentro de ese beneficio. Entonces, es si usted, señor contribuyente, está haciendo una maestría, está haciendo una especialización, está haciendo un pregrado, esos intereses que usted paga, entonces usted los podrá deducir. Entonces, no aplica ni porque yo se lo estoy pagando a mi cónyuge, o se lo estoy pagando a mi hijo menor, o a mis padres. No, es usted como contribuyente. ¿Vale? Se me olvidaba un poquito en el tema de vivienda, ojo, aquí dice para vivienda. Entonces, ustedes solo pueden tener una vivienda, ¿cierto? Entonces, muchas personas cometen el error de que ya tienen su vivienda en la cual están residiendo, puede ser en la ciudad de Bogotá, pero compran una casa de verano, una cosa para ir a pasarse los fines de semana en tierrita caliente, ¿cierto? Entonces, piden un crédito hipotecario para pagar esa vivienda y aún así lo siguen llevando acá como un beneficio. Ese beneficio sería un error, porque pues básicamente este beneficio irá hasta cuando usted pague su vivienda. Si ya usted tiene vivienda, ese segundo bien que está comprando, pues no será posible llevarlo aquí con este beneficio, en tratándose de este beneficio como tal. Tenemos el dependiente económico. El dependiente económico pues lo vamos a encontrar regulado entre el artículo 387 del Estatuto Tributario. El dependiente económico va a ser el 32 VTs o el 10% mensual de mi ingreso. Eso para el año 2020, 32 VTs equivalen a 1.139.000 pesos. Anualmente serían 13.668.000 pesos. ¿Por qué lo hacemos mensual? Porque la normativa me habla de mensual. Es posible que yo no tenga mi dependiente económico por los 12 meses del año, por un año completo. Si mi primogénito nació en octubre, entonces pues tendré dependiente económico octubre, noviembre y diciembre. Entonces pues lo que yo debería descontarme son más o menos unos 3.600.000 pesos, ¿cierto? No podría llevarme un beneficio total del dependiente económico actual porque no lo tuve durante todo el año. ¿Quiénes pueden ser dependientes económicos? Podrán ser dependientes económicos hijos menores de 18 años. ¿Cómo lo certifico? Registro civil de nacimiento. Hijos entre los 18 y los 23 años, ¿cómo lo acredito? Demostrar la existencia de la dependencia económica con el contribuyente y además que está estudiando educación superior. Entiéndase, universitaria, técnica o tecnológica en un instituto reconocido por la normativa interna colombiana, en este caso pues reconocido por el ICFES, ¿cierto? Y si está en el extranjero, pues reconocido por la normativa del país en el cual se encuentre, este será el soporte. Hijo de más de 23 años, siempre y cuando tenga una dependencia ocasionada en factores físicos o psicológicos. Esta dependencia ocasionada en factores físicos y psicológicos me la reconoce, me la certifica medicina legal. Entonces no es la EPS, no es la prepagada la que me da la certificación. Yo tendré que ir a medicina legal que me pida esa certificación que acredita que mi hijo mayor de 23 años tiene una dependencia originada en factores físicos y psicológicos y pues esa certificación es la prueba que yo utilizaré ante la administración. Esta certificación les pide medicina legal por 3 años, entonces cada 3 años pues tendré que ir a renovar esa certificación. ¿Quiénes pueden seguir siendo también mis dependientes? Opciones de dependiente, el cónyuge o compañera permanente o compañero permanente del contribuyente, siempre y cuando se acredite que está en una situación donde no está laborando o que en su defecto sus ingresos durante el año fueron inferiores menores a 260 VT, que eso es para el 2020 unos 9.258.000 pesos. Entonces, ¿quién me certificará eso? Pues los llamados a dar fe pública en temas contables, es decir, un contador me certifica que mi cónyuge o compañero permanente o compañera permanente durante el año tuvo ingresos inferiores a esas 260 VT o que en su defecto no tuvo ingresos.
Puede ser que mi cónyuge o compañera permanente también sufra factores de dependencia ocasionados en factores físicos o psicológicos, ¿cierto? Entonces, pues, también podrá ser dependiente económico, pero pues ya tendré que buscar la certificación de medicina legal, como había explicado en el dependiente económico anterior. Igual situación, en iguales factores, aplica para los padres y hermanos del contribuyente. Entonces, ¿cuáles condiciones? Una, que no haya ingresos laborales, no haya ingreso alguno, o que sus ingresos estén por debajo de las 260 VTs, o que haya una dependencia ocasionada en factores físicos y psicológicos, certificadas también por medicina legal o otro certificado por contador público. ¿Cuántos dependientes económicos puedo tener? A veces me preguntan ese tema. Básicamente usted puede tener todos, pero igual lo máximo que puede depurarse será uno, es decir, los valores que acabamos de hablar, independientemente de que sean 3 o 4 dependientes económicos. ¿Qué puede ocurrir? Puede que mi pareja y yo tengamos un hijo, ¿cierto? Yo podría llevar como dependiente económico a mi hijo, y mi pareja, que le colabora o que tiene una situación de dependencia a sus padres, pues llevará dependiente económico a sus padres. Dos personas no pueden llevar el mismo dependiente económico, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes ven en las declaraciones, a veces le piden el número de cédula del dependiente económico para poder verificar ese tema de que no se trunquen, varias personas no se lleven un mismo dependiente económico. Medicina prepagada y seguros de salud también son deducibles en un periodo mensual de máximo 16 VTs, que son unos 570,000 pesos mensuales. Al año serían un máximo de 6.840.000 pesos. En este caso, pues el contribuyente lleva dependiente económico, se lleva el máximo, es decir, durante todo el año tuvo la dependencia económica. Medicina prepagada también se lleva el máximo, 6.800.000 pesos. GMF, este no necesita nexo de causalidad. Toda persona tendrá derecho a llevarse como deducción el 50% del GMF, es decir, del gravamen a los movimientos financieros, lo que comúnmente conocemos como 4 por mil. En este caso, pues el señor contribuyente se lleva 500,000 pesos como GMF. Esto le da un total de rentas exentas y deducciones por las rentas de trabajo de 250 millones de pesos, 316,000 pesos. Recordemos que, como ya les había comentado, estas rentas exentas están limitadas a máximo 5.040 VTs, máximo el 40% de mi renta líquida. Entonces, hay que hacer un cálculo para determinar esas rentas exentas limitadas. Ese cálculo lo vamos a hacer al final, porque necesitamos toda la información de cada una de las rentas que estamos diligenciando en la cédula general para poder hacer ese cálculo. Pero pues ya aquí ya yo hice el cálculo, pero pues más adelante vamos a entrar ya en detalle de por qué su limitante es de 97.480.000 pesos. Es decir, lo que puede restarle como rentas exentas y deducciones a esta cápita de acá, a esta parte de acá, será un máximo de 97.480.000 pesos, a pesar de que sus rentas exentas son y deducciones son 250 millones de pesos. Esto es un consejo, no tiene nada de malo que ustedes lo hagan. Es viable que para las personas que tengan más rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, jueguen con este tema de las limitantes. Si ustedes ven aquí, pues se están gastando todas las limitantes y hay deducciones que pueden ser llevadas en otras rentas, como ya lo vamos a ver a continuación. Para tener en cuenta, básicamente ya esto lo mencionamos un poco, pero es importante que tengamos en cuenta esta observación. El 25% de pagos laborales, que es un beneficio que les comentaba que tenemos en el numeral 10 del artículo 206, que ya les dije cómo se calcula, va a ser aplicable para las siguientes personas. Uno, las personas que tengan ingresos provenientes de relación laboral y legal y reglamentaria. Entonces, ¿quiénes? Los contratos de trabajo, o legal y reglamentaria, que es la relación que, por ejemplo, mi persona tiene con el Estado. No tengo un contrato laboral con el Estado, tengo una relación legal y reglamentaria, así se le conoce a la relación que tienen los funcionarios públicos para con su empleador, es decir, el Estado. Dos, los que perciben honorarios podrán descontarse este 25% siempre y cuando cumplan con una condición.
los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicio y que contraten o vinculen por un término inferior, es decir, por menos de 90 días, de forma continua o descontinua dentro del periodo gravable, a menos de 2 trabajadores. Cuando me habla la norma de menos de 2 trabajadores, pues debe ser un solo trabajador, ¿cierto? Y por un periodo inferior a 90 días, entonces máximo 89 días, ya sea de forma continua o discontinua. No importa que sea el mismo trabajador, solamente que debe ser un solo trabajador. Entonces, no sé, yo soy abogado que trabaja por prestación de servicio, que se lleva sus expedientes para la oficina, ¿cierto? Y tengo un dependiente económico. Si yo tengo ese dependiente económico por más de 90 días, entonces ya no tendré derecho a este 25%, sino que haré pues los descuentos correspondientes a costos y gastos por ese dependiente judicial, perdón, que me hace las visitas y que está pendiente de qué proceso salió, de qué proceso avanzó, de que salió un edicto, de que salió esto, de que salió lo otro, al cual yo le pago un salario o una contraprestación por ese servicio. Por último, también será beneficiario de este 25% las personas que reciban compensación de servicios personales, siempre y cuando para la obtención de esta renta o de este ingreso, las personas informen que no han contratado o vinculado a 2 personas o más. Entonces, máximo un empleado o un prestador de servicio, ¿cierto? Aquí no tengo la limitante de los 90 días. Puede que durante todo el año yo tenga uno máximo. Si tengo 2, ya no tendría derecho a esto y podría tener más bien es el costo o gasto de esos 2, lo que me salga más rentable a mí.